Seguimos en la mira con Ernesto Catalvi, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. ¿Te gustó? Sí, me gustó, no me sorprende. Querría agregar, porque no le cambiaría un punto ni una coma a lo que dijo Federico, es atar estas tres cosas: déficit fiscal, problemas laborales y los problemas de competitividad, competitividad laborales. Déficit fiscal. ¿Por qué tenemos déficit fiscal hoy? Porque si empezamos a decir por la caja, por esto, por lo otro, es como decir, sí, mira, y si Uruguay le hubiera ganado a Colombia en el 2014, seguramente llegábamos a la final. Sí, pero no le ganamos a Colombia. La caja militar ya estaba ahí hace unos cuantos años. El déficit fiscal aumentó porque tenemos un gobierno de gastadores compulsivos. Gastan, gastan, gastan y gastan, no lo pueden remediar. Y a pesar de que nos cobran impuestos muy altos y tarifas de servicios públicos muy caras, no llegan a fin de mes. Y como no llegan a fin de mes, tienen que salir a pedir prestado, a razón de más de 2.300, 2.400 millones de dólares por año. Entonces el Estado, para llegar a fin de mes, sale a pedir prestado en dólares, trae los dólares al país, los vende en plaza. Entonces tenemos un dólar barato, un peso caro, somos el país más caro para producir en América Latina, no tenemos competitividad en la producción nacional, especialmente en la cadena agropecuaria, agroindustrial e industrial, no tenemos competitividad en el turismo, somos caros para los argentinos y para los brasileños, y por ende el resultado inevitable de ese financiamiento del déficit es que las empresas están en dificultades, están cerrando, se están achicando, tienen dificultades económico-financieras y están empezando a dejar cesantes trabajadores, y se han perdido en los últimos 4 años 60.000 empleos. En los últimos 4 años. Los 300.000 de que habla el doctor Vázquez se crearon del 2005 al 2014. Desde el 2014, que se nos terminó la suerte de tener precios de los productos agropecuarios por la nube, venimos teniendo un problema de déficit fiscal, atraso cambiario, pérdida de empleo y déficit fiscal, atraso cambiario, pérdida de competitividad, cierre de empresas, pérdida de empleos. La tarjeta de crédito que usamos para financiar el déficit realmente no habría que habérsela prohibido solamente a Sendic y a De León. Le tendríamos que haber arrebatado de las manos la tarjeta de crédito a José Mujica, que gastó como si no hubiera mañana y nos dejó con un choclo que ahora estamos pagando porque fue el manejo de los asuntos de Estado más irresponsable del que tengamos noticia desde que se restableció la democracia en el Uruguay. Pero su equipo económico era astorista y era un equipo que yo me acuerdo que vos lo elogiabas, Ernesto. Sí, y lo que digo es menos mal que había un equipo económico dispuesto a atajar penales, porque aún así se le colaron varias. Lo que los libros de historia van a poner, periodo, es la presidencia de Mujica, y la presidencia es el presidente el que tiene que asumir la responsabilidad de lo que ocurrió bajo su mandato, no es el ministro de Economía. Yo soy de la tesis de que en ausencia de un equipo económico con el perfil astorista, las cosas hubieran sido aún peores. De hecho, creo que la salida de Astori, esto lo venimos diciendo hace bastante tiempo, hoy lo dicen otros, que la salida de Astori a mí me preocupa. La pérdida de protagonismo en la vida política me preocupa, porque Astori fue el capitán de la moderación, fue el que vacunó al Frente Amplio contra los delirios chavistas y kirchneristas. Hoy Astori está de salida. Con Astori de salida, ¿con qué Frente Amplio nos quedamos? ¿Qué es lo que piensa Cose? Cose lo dijo acá, que Venezuela es una democracia pintoresca, original, diferente. ¿Qué es lo que piensa el MPP, que la respalda? La doctrina oficial es gastar y repartir el dinero que no se sabe de dónde sale. ¿Qué es lo que piensa Martínez sobre la economía? ¿Tiene alguna visión de la economía? No lo sabemos. ¿Qué es lo que piensa? Se lo vamos a preguntar. En fin. Ernesto, economista prestigioso, reconocido por todos los partidos, un Ceres con un prestigio internacional brutal. Te quiero hacer 2 preguntas en una. ¿Por qué la necesidad de este paso hacia la política? Una, y ya te hago la otra. Después de haber dado el paso, yo hoy mirándolo en perspectiva, ¿no fue un error no haberte, por lo menos en los primeros tiempos, aliado con el doctor Sanguinetti? Respecto de la segunda, no, porque no puede ser un error algo que nunca fue una opción.
Así de simple, nunca lo consideramos una opción. Nosotros nos planteamos desde el primer momento y se lo hicimos saber al doctor Sanguinetti y él lo ha reconocido desde que falleció el doctor Valle, que fue el que nos animó, nos impulsó a ingresar en la vida política. Dice, Ernesto, usted tiene que asumir la responsabilidad. El país lo precisa, el Partido Colorado lo precisa. Si usted está dispuesto a asumir esta responsabilidad, yo le enseño el oficio. Usted es más o menos inteligente, así que lo va a aprender rápido. Pero eso sí le digo, si acepta este desafío, yo le voy a enseñar el oficio, pero usted no va a ser mi heredero. Usted cuéntele a los uruguayos su sueño, usted tiene un sueño propio, lo van a acompañar. Cuando fallece el doctor Valle, es ahí por primera vez que el doctor Sanguinetti me llama para conversar y le dijimos desde el primer momento, queremos armar un proyecto nuevo de renovación, lo precisa el país, lo precisa el Partido Colorado. Es un proyecto más joven, es un proyecto con gente más vocacional, con gente que realmente viene a la política con vocación de servicio. Hay que inyectarle, Gabriel, un poco de idealismo a la política. No hay nada que contraponga idealismo y política si uno encara esta actividad, y por eso la estoy disfrutando tanto, como una tarea de servicio a la comunidad. Esta es nuestra casa, este es nuestro lugar en el mundo. Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. Tenemos la obligación de cuidar nuestra casa, y ese sentido de responsabilidad es el que me llamó a ingresar en esto. Yo le dije a mis hijos, cuando me preguntaban, papá, ¿por qué te metiste en esto? ¿Por qué nos metiste en esto? Son varones, tienen mi apellido. Digo, porque hay veces en la vida que uno elige, en otros uno asume su responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. El país lleva, Gabriel, 70 años de decadencia por goteo. De decadencia por goteo. En el año 55, cuando empieza la decadencia, el ingreso por habitante del Uruguay era 50% mayor al de Chile, 50% mayor al de España, era 20% mayor al de Irlanda, era igual al de Finlandia. Hoy somos 10% menos que Chile, 50% menos que España, 40% menos que Irlanda y que Finlandia. Es una decadencia que lleva 70 años. Nos estamos alejando de la frontera del desarrollo cada vez más. Hemos tenido mejoras materiales, por supuesto, tenemos más televisores planas, más motos, pero la decadencia se ve en nuestra capacidad de coexistir y convivir como sociedad. Somos una sociedad con más bienestar material, pero una sociedad más agresiva, más crispada, más violenta, donde la mitad de los chiquilines que nacen en el país nacen en las periferias pobres urbanas que rodean a todos los pueblos, localidades y ciudades, y solo 16 de 100 terminan el liceo. No hay más ninguna cifra más que mostrar. Estamos en el horno si proyectamos ese futuro. La mitad de los chiquilines no vamos a educarlos, van a terminar en la informalidad, en la changa, en la dependencia de por vida de los planes sociales, o peor aún, siendo semillero de los narcotraficantes, de las bandas criminales, eligiendo el delito como forma de vida, y quien no vea la conexión entre esta brutal fracaso educativo y la fractura social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad, miedo, deterioro de la vida en comunidad que trae detrás, no está haciendo un buen diagnóstico de la realidad. No lo está haciendo. Igual que no lo está haciendo el que no vea en el déficit fiscal el grave problema de costos de producción y competitividad que tiene el país hoy para poder ser viable económicamente. Ernesto, Gabriel te preguntaba por qué diste el paso a la política, y yo te quiero preguntar por qué el paso a política dentro del Partido Colorado, dado que durante 35 al menos de esos 70 años de decadencia fue el Partido Colorado que gobernó. Entonces, ¿por qué el Partido Colorado tu opción y no otro? Perdón, Fito, que te interrumpí. Partido Colorado, Partido Nacional, gobiernos militares, y la última chance era el Frente Amplio. Claro. Que todos vimos, aún los que no lo votamos, con cierta ilusión en el año 2005. Venían con ilusión a cambiar las cosas. Hoy, la peor característica que tiene el Frente Amplio, que ha estado 14 años en el poder, y hoy es un mueble apolillado, está gastado.
Los cuadros han perdido la ilusión de hacer nada, porque además saben que la trama de intereses internos se los impide. Ahora de lo que se trata no es de encarar los desafíos que nos plantea el porvenir, se trata de mantener los sillones del poder. El país precisa un gobierno transformador, precisamos un golpe de timón histórico, precisamos ya voy, Fito, precisamos realmente un cambio de rumbo que revierta esta decadencia que lleva 70 años y que no hemos podido revertir. ¿Por qué el Partido Colorado? El Partido Colorado, primero, porque yo me siento profundamente atado a sus valores y principios conceptuales, especialmente a los del primer vallismo. Liberal, progresista, internacionalista. Segundo, porque soy un institucionalista. Un partido que tiene 180 años, 2 años de vida, como el Partido Nacional, es algo que hay que proteger y valorar. Claro. Los partidos tienen ciclos de crecimiento, victorias, decadencia y luego resurrección con nuevos liderazgos, lecciones aprendidas. Aquí viene un nuevo liderazgo, lecciones aprendidas, una nueva generación de líderes para encarar los desafíos que plantea el Grupo Porvenir. Tercero, porque el doctor Jorge Valle fue el que me planteó esta posibilidad que no hubiera imaginado en mi vida posible, no estaba dentro del radar de mis posibilidades. Él vio esta posibilidad y apostó a ella fuertemente, recorriendo todo el país, diciéndole que ahora él podía estar tranquilo porque había quien se iba a hacer cargo. En mi familia el apellido Valle era importante y querido, pero te voy a decir una sola cosa, Fito, que es más importante quizás que todas estas. Después que entro al Partido Colorado me di cuenta de que el Partido Colorado, a diferencia de lo que le pasó al Frente Amplio, la lejanía del poder lo ha mejorado. Lo ha mejorado porque la gente no tenía nada que repartir, solo tenía el gobierno de Rivera. Entonces la gente que entra en la política para buscar una rendija para ubicarse en el Estado, el Partido Colorado no era el destino natural. Entonces hoy la mayoría de los que quedan, y una gran mayoría se han unido a Ciudadanos, son gente que tiene vocación de servicio, no que busca una rendija a través de la política para ubicarse en el Estado. Entre los consejos que Valle te dio, te dijo, no te pegues a Sanguinetti. Nosotros siempre hablamos con el doctor Valle de un proyecto nuevo, un proyecto más joven, más vocacional, que claro, realmente... Él sabía que Sanguinetti estaba y vos también sabías que Sanguinetti estaba. Y la seducción de un hombre 2 veces presidente, ¿no? Él te dijo, cuídate de esa seducción. No me dijo, si dijera que me dijo eso, estaría faltando a la verdad. Él lo que me dijo, Ernesto, yo lo que creo que se precisa es un proyecto nuevo. Y yo le contesté, Jorge, eso es lo único que yo estoy dispuesto a hacer. Porque la estructura política, y para que se entienda lo que es la estructura política, es la representación política a nivel departamental, que es la organización que se dedica a representar al elector y a hacer la tarea electoral de recolección de votos, que es muy importante. Esa organización política, nosotros no heredamos ningún aparato existente, ni queríamos heredarlo. Queríamos que tuviera una cultura propia, que tuviera una identidad propia, que va a tener una característica muy importante por diseño. Por eso digo, el próximo gobierno tiene que ser muy transformador desde la política. La gente que nos acompaña es gente que está en esto con la vocación de cambiar el rumbo del país. Y por ende, le va a imponer muy pocos costos al Estado a la hora del reparto de cargos por cuota política. Los países exitosos, Gabriel, combinan muy bien la tarea político-electoral de representación, que es importante y fundamental, claro, con la tarea de selección de los cuadros de gestión de gobierno y de los asuntos de Estado. El que es bueno para la tarea de representación política y para la política electoral no es necesariamente bueno para manejar la UTE. Y no puede ser un criterio de selección. Entonces nosotros armamos un esquema que nos va a permitir, si llegamos al gobierno, a combinar estos dos mundos de manera tal de que podamos poner en la gestión de las cuestiones de gobierno y los asuntos de Estado a gente enormemente competente para poder hacerlo. ¿Qué ibas a decir? Ernesto, vos, bueno, al final de mi presentación, una de las cosas que manejaba era el discurso del gobierno no genera confianza entre el empresariado, tampoco entre muchos trabajadores que han visto deteriorarse su situación laboral. Sin embargo, también escuchándote y escuchando este discurso de la decadencia por goteo,
y capaz que a alguno también le hace ruido, viendo cómo, en definitiva, hubo una salida espectacular de gente, 1 millón de uruguayos, de situaciones de pobreza durante los últimos 15 años. Hubo un crecimiento del salario real y la capacidad de compra del promedio de los trabajadores que está en su mayor nivel desde el año 76. ¿Cómo se articulan, digamos, esas realidades con un discurso que plantea, bueno, estamos, o prácticamente escuchando a buena parte de la oposición, estamos en el fondo del tarro? Federico, no, yo no dije que estamos en el fondo del tarro. Estamos alejándonos de la frontera del desarrollo hace 70 años. Eso es la realidad, están ahí las gráficas. No lo puedo evitar, éramos 50% más que España hace 70 años, hoy somos la mitad. Esa es la realidad. Éramos igual que Finlandia y hoy somos el 40%. Esa es la realidad. Y la realidad tiene esa terca característica de salir a flote. No hay vuelta. No importa cómo la disfracemos. Entonces, claro que tuvimos una expansión extraordinaria. De hecho, chupando rueda, el mundo crece al 2,5, 3% por año. Por las innovaciones tecnológicas que nosotros recibimos, no porque las inventemos. Tú trabajas mucho en tecnología, bueno, eso lo inventamos nosotros, lo adoptamos, lo adaptamos, lo usamos. Eso genera un crecimiento chupando rueda. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para hacer las cosas lo suficientemente mal como para no ir chupando rueda detrás del crecimiento del mundo. Chávez y Maduro lo han logrado. El milagro de realmente empobrecer a un país a través de otro experimento fracasado, histórico fracasado, que es el socialismo del siglo XXI. Y que va a colapsar, y lo predigo, con el pueblo en las calles, sin armas ni propias ni de ejércitos extranjeros, como colapsó el muro de Berlín en 1989. Ahora, obvio que en ese periodo de expansión, porque la soja valía 600, la leche $5.000 la tonelada, el arroz $270 la tonelada, eso ya es historia. Crecíamos mucho, y crecer implica que la pobreza, como es una definición de ingresos, si tengo más allá de determinado ingreso, dejé de ser pobre estadísticamente. Yo la pobreza la mido de otra manera. A ver, ¿cuántos años de estudio tienen los chiquilines de 18 a 25 años? ¿Cuántos tenían hace 15 años? ¿Cuántos tienes ahora? Lo mismo. La pobreza estructural, la pobreza que mide nuestra capacidad de generar ingresos, no nuestros ingresos, que está dada por la educación de los chiquilines, no ha cambiado nada. Cero. Vamos de mal en peor. Tenemos deserción altísima, tenemos calidad de aprendizajes que viene cayendo año tras año. Un país que renuncia a su sistema educativo, renuncia a tener futuro. Y por eso nosotros decimos la educación y los niños primero. Nosotros vamos a plantear un giro histórico en la educación, una reforma vareliana del siglo XXI. Varela era un señor de carne y hueso como nosotros, de 30 y pocos años, que viajó a Europa, viajó a Estados Unidos, vio lo que se estaba haciendo, lo trajo, lo adaptó, lo adoptó. Bueno, hay que hacer lo mismo. Nosotros nos dedicamos los últimos 21 años a viajar por el mundo y ver lo que funciona. No hay antibióticos a la uruguaya. Fuimos a ver los antibióticos que tomaron los países exitosos y vimos lo que funciona en educación. Vimos lo que funciona en políticas de seguridad. Tenemos que tener policías como los de la película, tenemos que tener una policía con educación terciaria, tenemos que tener cárceles como las suecas, que reintegran a 93 de cada 100 presos, y en los últimos 5 años cerraron 5 cárceles porque se están quedando sin presos. Nosotros tenemos infiernos humanos a los que mandamos a los chiquilines y a escuelas del crimen donde salen peor de lo que entraron. Si a eso le llamamos, como decía Gabriel la semana pasada, que falta izquierda en las políticas de seguridad, falta mucha izquierda en la política de seguridad, si así le queremos llamar. Porque la humanización de las cárceles es la forma inteligente, si no lo queremos hacer por una razón, es decir, de no pasar por la vergüenza nacional de tener cárceles africanas, reconocido por Naciones Unidas, por los observadores de derechos humanos, que es una vergüenza, un ataque a nuestra dignidad, en el que no nos podemos ni mirar al espejo porque nos da vergüenza. Bueno, si no lo queremos hacer por eso, por lo menos hagámoslo por una razón práctica. Porque mandar a los que delinquen a lugares de donde salen peor de lo que entraron es pan para hoy, hambre para mañana. Hablabas de educación, Ernesto, y te quiero preguntar qué opinión tenés de la reforma de Rama,
que fue creo la principal reforma en todo este tiempo, desde el 85 para adelante, y más en general, ¿qué rescatás de la obra del Partido Colorado del 85 para adelante? ¿No? Porque otra vez vuelvo a esta idea de qué responsabilidad tiene el Partido Colorado en lo que tú llamás esta decadencia por goteo, y qué ha hecho el Partido Colorado por tratar de luchar contra esa decadencia. Todos los partidos han hecho cosas importantes. No rescato solo la obra del Partido Colorado, aunque sí la rescato. Es decir, ¿en concreto qué? En concreto, para mí, lo más importante fue la reforma educativa, la última reforma educativa, que rescato primero porque se intentó hacerla, se dio la batalla. Ninguna reforma que valga la pena no va a pisar callo, va a generar reacciones corporativas virulentas. Natural. ¿Sabes qué, Fito? Yo no sé de ninguna otra forma, y he hablado con mucha gente con enorme experiencia política en este tiempo para poder absorber y aprender. Mirá, Ernesto, me dicen los que entienden, finalmente, llegada la hora, un líder político, un presidente, tiene que gobernar. Tiene el derecho y la obligación de gobernar. No gobiernan los intereses cooperativos, no gobierna el que grita más fuerte, gobierna quien fue electo legítimamente para gobernar, quien tiene la Constitución y la ley de su lado. Si hay que dar la batalla por transformar la educación, porque se nos va la vida en esto, entonces esa batalla hay que darla y hay que ganarla, y quien tiene la legitimidad democrática, la Constitución y la ley de su lado, no puede perder ninguna batalla. Y Rama y el presidente Sanguinetti en ese momento dieron la batalla y la ganaron. Tuvimos escuelas de tiempo completo, bachilleratos tecnológicos, universalización de la educación preescolar, descentralización de la formación docente. Contra viento y marea se hizo. Ojalá no hubiéramos perdido 20 años después tratando de retroceder y solo 20 años después reconocer que ahí había algo bueno de lo que empezar. Hoy los desafíos son otros. Está bien. Los desafíos son otros. La reforma portuaria que hizo el presidente Lacalle fue absolutamente formidable y transformadora. La desmonopolización de la generación eléctrica que hizo el presidente Valle y que posibilitó esta vanguardia que somos hoy en la energía eólica, que siguió el Frente Amplio, fue una transformación fundamental. El Plan Ceibal, Uruguay crece contigo, buena parte de la agenda de derechos que promovió el Frente Amplio y que nosotros respaldamos. Están mencionando cosas muy importantes, las pasividades también, ¿no? La reforma de las pasividades. Reforma de la seguridad social fue una reforma muy importante en su momento. Hoy quedó atrás. Pero, sí, pero quedó atrás porque en el 2008 se hizo una reforma. Sí, un retoque. Pero ahora vamos. Sí, pero un retoque que le cuesta al país 600 millones de dólares. Vamos a la tanda y después, ¿cómo por debajo, por arriba de todas esas reformas, qué es lo que hay que tocar? Que no sea una reforma acá, otra, una suma de reformas para que haya realmente un cambio profundo y dejemos de gotear, como vos estás diciendo. Te digo, lo hablamos después de la tanda. Hay que tocar las vacas sagradas. Vamos a la tanda y ya venimos. Seguimos en la mira con Ernesto Talvi. ¿Cuáles son las vacas sagradas que hay que matar? La primera vaca sagrada que tenemos que matar es no ser capaces de visualizarnos a nosotros mismos con lo que somos en esencia. Somos un país de agricultores, de granjeros y de productores. Ahí está nuestra riqueza, ese es nuestro petróleo. Nuestro petróleo es el campo. Andamos buscando un líquido negro que dentro de 20 o 30 años no va a usar más nadie cuando tenemos frente a nuestros ojos nuestro petróleo, que es el campo. Nosotros vamos a apostar a que el gran dinamizador, la punta de lanza de la dinamización de la economía, sea que el Uruguay se transforme en el siglo de los alimentos en un formidable productor de alimentos. Uruguay hoy produce alimentos para 28 millones de personas, Gabriel. 28 millones de personas, con todos los techos que le ponemos a la producción de alimentos. No tenemos acceso preferencial a mercados, costos de producción prohibitivamente altos, abigeato, robo de animales, jaurías de perros que matan a nuestras ovejas. Aún así nos damos maña para producir alimentos para 28 millones de personas. Si le volamos esos techos, y se los vamos a volar, a la producción de alimentos, podemos en 10 años duplicar la producción de alimentos. Podemos producir alimentos para más de 50 millones de personas y no cualquier tipo de alimento, sino alimentos de pradera natural. Somos de los pocos países en el mundo que nos queda 70% del territorio pradera natural. Alimentos ecológicamente sustentables.
desde la hortifruticultura y la granja hasta la carne orgánica, que van a ser demandados por los mercados más exigentes del mundo. Ahí está el campo. Nuestro gran... el desarrollo económico del Uruguay emana desde el interior y ¿qué otra vaca va hacia Montevideo. Me dan ganas de simplemente comentar lo siguiente. Es un discurso ese más blanco, ¿no? Porque el Partido Nacional ha sido el partido históricamente del interior, cortando un poco grueso. Yo diría que es un discurso nuevo, porque es un discurso más que blanco neozelandés. Yo fui a Nueva Zelanda en un viaje de estudio de 20 días y dije, este es el país que quiero. Claro. Y el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte y el ingeniero agrónomo Eduardo Brasina, los dos se han sumado a nuestro equipo. Eduardo más en la parte de agroecológicamente sustentable y Carlos María porque trabajó, vivió y estudió 7 años en Nueva Zelanda y le dije, ese es el futuro. Otra vaca sagrada. La otra vaca sagrada, las empresas del Estado. Nueva Zelanda en 1985 miró y dijo, las empresas del Estado están manejadas políticamente, producen servicios mediocres a precios caros, no va más. Gobierno laborista eso te iba a comentar, centro izquierda. Un gobierno socialdemócrata. Un gobierno laborista de centro izquierda socialdemócrata, exactamente. Dijo, no va más porque el país no lo banca. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que vamos a hacer nosotros. En los directorios de las empresas del Estado, personas extraordinariamente competentes en el manejo de organizaciones complejas. En las altas gerencias y por concurso de méritos, personas altamente competentes en el manejo de organizaciones complejas. Unidades reguladoras que aseguren que las empresas, mientras sean monopólicas, no pueden abusar de su poder. Eso requiere una nueva estructura institucional un poco distinta. Tenemos 1.200 millones de dólares de sobrecostos por las ineficiencias en el manejo de las empresas del Estado. 1.200 millones, Gabriel, implica que podríamos bajar 30% del gasoil, 30% de la energía eléctrica para los sectores productivos que hoy enfrentan problemas de competitividad y nos sobrarían entre 800 y 900 millones de dólares para bajar el déficit fiscal que está generando el atraso cambiario. Mencioná una vaca más y te quiero hacer una pregunta. Ya no, si quieres dejarla por acá. La vaca sagrada tercera, la digo, es la reforma educativa. La reforma educativa se tiene que hacer desde la representación política, que es la única que tiene la legitimidad que le dio el soberano para poder decir, esta es la dirección en la que vamos. Nosotros asumimos compromisos muy claros en materia educativa con la ciudadanía. Tenemos la propuesta de los 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país para empezar a revertir la fractura social. ¿Hay que cambiar la ley de educación? Sí, va a haber que cambiar la ley, va a haber que modificar la ley de educación porque nosotros estamos trabajando de cerca con EDUI 21, que lideran Renato Perti y Fernando Filgueira. Estamos muy alineados con la transformación que ellos pretenden. Hemos tenido la oportunidad de interactuar, de cambiar ideas y de aportar. Y ellos respaldan nuestra propuesta de los 136 liceos porque dicen que es una manera de atacar un problema social muy grave con los principios de reorganización educativa que ellos tienen para todo el sistema. Salgamos del programa. No puede ser un gobierno de corporaciones. Esa es la vaca sagrada que hay que romper. Salgamos de los temas programáticos y hablemos un poco de política, porque yo te escucho hablar, y yo siempre digo en las campañas electorales que yo entiendo a los dirigentes políticos, que tienen que hablar, como vos decís, lo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero para mí siempre le falta el discurso a algunos dirigentes políticos de perdedores, porque hay algunos que tienen más chance de ganar y otros menos, digamos, pero la probabilidad de perder siempre existe. ¿Sí? Entonces, todo esto que Talvi es como dirigente político, solamente vale si gana y lo puede hacer. Si Talvi pierde, ¿cuál es el papel de Talvi como dirigente político, no presidente? ¿Vas a ocupar el Senado? ¿Vas a tratar de integrar un gobierno de coalición? Si el Frente Amplio te llama, lo vas a intentar ayudar desde un lugar, desde un cargo de gobierno. Y déjame agregar a eso, ¿por qué dijiste que no integrarías una fórmula presidencial en caso de perder? Nosotros dijimos algo muy claro. Nuestro compromiso es con el cambio, que entendemos que el país lo precisa de manera imperiosa.
la aritmética nos está jugando muy en contra. La mitad de los chiquilines van a terminar en la informalidad, en la dependencia o en el delito. Así que veamos qué tipo de sociedad vamos a tener en 15 años. Así que quien piense que no se precisa un cambio en un momento en que la sociedad se nos está descomponiendo y que la producción nacional está contra las cuerdas, bueno, entonces no está entendiendo de qué va este asunto. Pero vamos a la pregunta. Entonces, nuestro compromiso es con los cambios, Sí, no con el poder. sí, Ojalá nos toque ganar, sí. porque hoy tenemos una organización política con representantes en todo el territorio nacional que elegimos para que represente estos valores y estos principios, 220 técnicos y profesionales trabajando en 42 equipos, los más competentes del país, armando el programa de gobierno. ¿Y si no? Tenemos un equipo para competir, para ganar y para gobernar. Uno entra en la vida política, Gabriel, para competir, ganar y gobernar, Correcto. aunque no ocurra. O que no ocurra. Yo creo, déjame decir esto y yo te voy a contestar tu pregunta, Gabriel, que la entiendo y me parece absolutamente indispensable que el ciudadano reciba una respuesta a esa pregunta. Nosotros tenemos una enorme confianza de que vamos a ganar la elección interna, de que entre las corrientes históricas y que representan el doctor Sanguinetti y el senador Amorín, y la renovación, el cambio, el futuro, esta nueva generación de líderes que emerge desde Ciudadanos para encarar los desafíos que plantea el porvenir, la gente se va a inclinar por esto. No porque es nuevo, sino porque acá hay un proyecto de país serio, acá hay propuestas concretas, factibles, financiables, posibles para cambiar el rumbo del país. A eso dediqué mi vida en los últimos 21 años. Si ganamos la interna a alguien que la jerarquiza, como el doctor Sanguinetti, porque es un hombre de Estado, porque fue expresidente, porque tiene un aparato político aceitado, vamos a ir con posibilidades de votar muy, muy, pero muy bien en octubre, Gabriel. Porque esa interna que Sanguinetti jerarquiza, si la ganamos, nos jerarquiza a nosotros. Así que, ojo, Macron ganó en 9 meses. Hoy por hoy estamos ante una situación de fluidez política que no es la habitual. Si no nos toca, entonces nosotros vamos a contribuir a construir una coalición que reemplace a esta que está agotada, para que la gente tenga una opción muy clara en octubre. O es la continuidad de un proyecto terminado o es el cambio, pero el cambio que ofrece un proyecto político, de país, que la gente visualice con ilusión y con confianza. El proyecto genera ilusión si está basado en propuestas serias, concretas, y genera confianza si tiene el respaldo político para llevarlo adelante. Y ese respaldo político hay que generarlo en una coalición que tiene que incluir como mínimo al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente. Con Sanguinetti, con la calle Pou, con Larrañaga, digamos. Si nos toca ganar a nosotros, vamos a liderar nosotros los y si no, te vas a sumar a esa coalición. Nosotros vamos a ayudar desde donde sea a que esa coalición vea la luz y que sea una coalición transformadora, y nuestra única condición en todas las instancias para sumarnos a cualquier cosa que sea tomar un cargo va a ser si hay un compromiso de quienes pretenden que nosotros apoyemos con nuestros votos, con los 3, 4 cambios, golpes de timón que el país precisa dar en lo productivo, en lo educativo, en seguridad. Obviamente que voy a liderar una lista al Senado de Ciudadanos. ¿Lo vas a ocupar? Después vendrá un gobierno de coalición. Si nos toca presidir el país, no voy a ocupar la banca. Pero si no nos toca presidir el país, si hay un gobierno de coalición y de golpe el gobierno de coalición entiende de que yo puedo jugar un rol más importante en algún otro lugar que en el Senado, punto. Y si gana el Frente Amplio, entonces, que era la pregunta de Fito, entonces nosotros vamos a hacer oposición responsable. Desde el Parlamento. Desde el Parlamento. Le vamos a asegurar al país gobernabilidad, eso es la responsabilidad que tiene la oposición, a cambio de sensatez. Y para mí, en este momento, sensatez no es hacer la plancha, no es flotar, no es votar un presupuesto más de los tantos presupuestos quinquenales que se votan el primer año de gobierno. Es decir, mirá, estas 4 reformas no son negociables. Si vos querés nuestro apoyo para poder gobernar, para poder votar un presupuesto, para poder formar una coalición, mirá, tenemos que
tenés que acordar con nosotros de que... ¿Vos te seguís sintiendo más cerca de Sanguinetti que del Frente Amplio en su conjunto? Yo me siento en este momento cerca de todos aquellos que están en el centro político y que vienen de una tradición filosófica, liberal, republicana y humanista. En el Frente Amplio hay muchos sectores que vienen de otra tradición, una tradición revolucionaria y colectivista. Y de hecho, y lo señalé al principio, esa es mi preocupación mirando hacia el futuro. ¿Qué Frente Amplio vamos a tener con el MPP, el Partido Comunista y sus satélites al mando de algo? Es una aventura audaz, es un misterio. El Frente Amplio, sin la influencia política de Astori, yo no sé lo que es. ¿Dónde va? No tengo ni idea a dónde va. Creo que es una aventura riesgosa. Creo que es hora de cambiar. Creo que es muy bueno que las democracias generen alternancias. Y para el Colorado, que está en la disyuntiva entre optar por tu opción y la opción de Sanguinetti, ¿cuál es la diferencia entre las dos opciones hoy en día? Yo diría que primero esto no es... La elección interna no es una elección interna, no es un asunto entre colorados. O sea, es la primera fase de una elección nacional. Fito me dirá a quién le tengo que atribuir esta idea, porque un politólogo la dijo, pero no me acuerdo quién. No sé quién te refieres. En fin, pero lo digo, no es mía. Ajá. Se la tendría que atribuir a alguien y no me acuerdo quién la dijo. Interna, normalmente en los países donde hay internas votan los afiliados al partido. Acá la interna es abierta, todo el mundo puede votar en el partido que se le dé la gana. Así que interna y abierta es contradictorio en los términos. Esto no es una interna, esto es la primera fase de una elección nacional a 3 vueltas. Primera fase es todos contra todos. Todos contra todos. Podés votar a la calle Pou o a Sanguinetti, podés votar a Talvi o a Cose. El proyecto y la candidatura que quieras que esté en las semifinales, esa es en la interna que tenés que votar. No estás votando partido. No es el Partido Colorado que gane, el Partido Nacional. Estás votando al candidato que quieras que esté sentado a la mesa en octubre construyendo la coalición que va. Entonces, no es que nos diferencia de Sanguinetti, es que nos diferencia de Sanguinetti. ¿Qué nos diferencia de la calle Pou? ¿Qué nos diferencia de la Rañaga? ¿Qué nos diferencia de Martínez? ¿Qué nos diferencia de Cose? ¿Qué nos diferencia de todos los que ya estuvieron estos 70 años? Somos un proyecto nuevo. ¿Y qué nos diferencia de Sartori? ¿Qué nos diferencia de Novik? Que somos un proyecto transformador porque sabemos lo que queremos hacer del país. No es que somos nuevos, simplemente sabemos qué queremos hacer con el país porque hace 21 años que le estamos dedicando la vida a estudiarlo, a formular las propuestas concretas, factibles, financiables para encarar los desafíos que nos plantea el porvenir. Falta de empleo, inseguridad, fracaso educativo, fractura social y una crisis medioambiental que si sigue por 2 años más va a arruinar la industria turística del país. Así que el medio ambiente se ha vuelto un tema de salud humana, económico y de seguridad nacional. Nosotros lo vamos a poner muy alto en nuestras prioridades programáticas. Ernesto, ¿y si es todos contra todos? ¿Por qué no debatiste con Vergara? No lo entendí. Porque nosotros entendimos que íbamos a debatir, y así lo planteamos a quien nos haya invitado en ese momento. Nosotros éramos los únicos candidatos. Sanguinetti no fue candidato oficial hasta hace poco, quiere decir que nosotros estábamos liderando la interna Colorado. Así que con mucho gusto hubiéramos debatido con Martínez o con Cose. Pero un debate entre economistas. ¿Por qué con Vergara y no con Martínez o Cose? Porque Mario, a quien quiero mucho y respeto mucho, trabajé con él, porque Mario es economista, digo, hubiéramos dormido a la audiencia. ¿Quién sabe? Entonces, lo que digo es, ese no era el momento. Nosotros, Fito, puedo asegurarte, en el momento adecuado, en el formato adecuado, vamos a debatir con quien sea. Pero nosotros no podemos debatir así nomás con los 26 candidatos que están en el escenario. Vamos a elegir nosotros con quién y cuándo. ¿Incluso queremos debatirías debatir. con Sanguinetti? Por supuesto, me encantaría debatir con Sanguinetti. Y con José Amorín,
porque José es un candidato del Partido Colorado que ha estado allí en el peor momento del partido, junto con el doctor Bordaberry, que cumplió con la patria. Yo no soy de los que piensa que el doctor Bordaberry, que fue ministro de Turismo, que fue candidato a intendente cuando nadie daba un cobre por las posibilidades del Partido Colorado, fue candidato a presidente 2 veces sosteniendo un partido que todo el mundo predecía hace muy poco que iba a implosionar, y de hecho es un mito que el partido ha crecido por Sanguinetti, un mito total, porque si miramos agosto, cuando nace Ciudadanos, y hoy, el Partido Colorado sube con Sanguinetti compitiendo contra Martínez y Lacalle de 11 a 14, y con Ciudadanos, recién nacido en agosto, de 7 a 12. Así que crece mucho más velozmente con Ciudadanos y Talvi compitiendo con Sanguinetti. Así que si lo invitamos a Sanguinetti a debatir acá en La Mira contigo, ¿vos estás dispuesto? Nosotros estamos perfectamente dispuestos a debatir. Sanguinetti está mirando el programa, seguro que lo está mirando. Está la invitación hecha. Ya está sonando el teléfono. Vamos a llamarlo por teléfono al doctor Sanguinetti, a ver si quiere venir. Creo que debieran llamar también al senador Amorín. Ajá. Está bien. Y como digo, porque es el otro candidato Sí, pero viste que uno se maneja. Al final las encuestas uno lo terminan como condicionando, aunque no les crea, viste cómo es, ¿no? No apareces en la encuesta y uno, ¿no? Como que lo borra, yo qué sé. Creo que no está bien, y creo que está bien lo que decís. En fin. Pero los debates son importantes, Ernesto. Pero son muy importantes. Para la gente son muy importantes. Que vuelvan. Y si hablas de idealismo, es importante reivindicar este asunto de que la Fito, gente esté informada. Acabo de decir, Sí. pero invítame a debatir con Martínez, invítame a debatir con Cose. Es más, con Cose me encantaría poder debatir, Claro, sí. porque creo que, con Mario vamos a Yo estar de creo que- acuerdo en el 90%. No importa. Y Yo creo además somos los dos economistas y es como anestesiar a la audiencia. Yo lo que digo es, ¿por qué no me invitan a debatir con Cose? ¿Por qué no me invitan a debatir con Martínez la visión Está económica? bien, ¿Por qué no me Martínez. invitan a debatir Yo creo con que la todos calle tienen- Pou? ¿Por qué Se no me están invitan? sumando nombres. Martínez, Cose. Vamos a A A mí mí me me encanta. encantaría Vamos a debatir armarla. con Cose por qué Venezuela es una democracia original y pintoresca. Por qué el Antel Arena se hizo al más del doble del Pero costo original. no adelante los temas, porque si no aceptan, no adelante los temas. Ernesto, muchísimas gracias por haber estado. Al contrario, Gabriela, gracias por abrirnos los micrófonos. Esta es la única manera que tenemos de poder hacernos conocer, que tener la gentileza del periodismo, que cada vez valoro más el trabajo que hace en el Uruguay, de que un candidato que es nuevo, que no ha tenido influencia para poder estar en estos lugares, que tampoco tiene los recursos para estar en estos lugares, que efectivamente los medios uruguayos nos den la posibilidad de hacernos conocer y hacer conocer este proyecto que tanto nos ilusiona. Fede, Fito, gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.